servicio, una reflexión sobre nuestra responsabilidad como pueblo de Dios hacia el servicio. El título del sermón es Un pueblo liberado para servir. Voy a usar varios textos de introducción y después analizaremos con detalle uno del Evangelio de Marcos. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Todos sabemos que el contexto es ya el llamado de Dios a Moisés para la liberación del pueblo de la esclavitud egipcia. Y el texto dice así: y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Quiero que ponga su atención en la expresión, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces ahí vemos que el propósito es la libertad y el servicio. Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 6 al 9, también en el contexto de la libertad, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los otros pueblos, Jehová os ha querido y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto os amó Jehová y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Y esta es la parte que quiero que entendamos. Os ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. El motivo, su propio amor. En el contexto del rescate, vemos que la obra de nuestro Señor fue venir a rescatar, venir a libertar. Pero sus discípulos habían entendido esa misión, al parecer en un horizonte muy diferente al del Señor. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, los versículos 35 al 44, vemos la petición que hace Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, al Señor. Se acercan al Señor y le dicen, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Una expresión en pasivo que quiere decir para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así. Entre vosotros no es así. Sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero el mundo posmoderno en el que nosotros vivimos se caracteriza hoy por ser extremadamente narcisista y egoísta. Es un mundo fragmentado, ruidoso, lleno de distracciones, pero donde está totalmente ausente todo tipo de relaciones profundas, fraternas y verdaderas.
con mucha presencia de todo tipo de placeres y con una casi total ausencia de un verdadero amor. Del amor que sacrifica, del amor que ayuda, del amor que da, del amor que tiende la mano al necesitado, del amor que consuela, del amor que visita, en fin, del amor que sirve al prójimo. Y resulta que si nosotros vemos la misión que tiene la iglesia, que tiene el pueblo de Dios, la razón por la que fuimos rescatados es para servir. Y el amor es la raíz de cualquier servicio al prójimo. El amor es lo que mueve o debe mover el servicio al prójimo. El amor es lo único que puede reconciliar y unir este mundo totalmente fragmentado. Y el pueblo de Dios es quien tiene el principal ministerio de esa reconciliación. Y eso hace parte también del servicio que nosotros como pueblo de Dios debemos prestar a la humanidad. Se hace entonces necesario que en la iglesia se manifieste de una forma visible el amor que sirve al hermano, que sirve al prójimo y que sirve al necesitado. Un amor sin ambición de fama, sin ambición de recibir honores y mucho menos de ayudar para recibir beneficios o esperando algo a cambio. Ni tampoco un servicio que pretenda obtener el control sobre los demás, ni tampoco una ambición de poder, de fama o de cualquier cosa que convierta a los demás en objetos, desnaturalizando así su imagen de Dios. Así que lo primero que nosotros necesitamos es salir de este mundo egoísta y solitario. Necesitamos salir primero de nosotros mismos y amar. Y mostrar ese amor sirviendo. Para que eso sea posible, se requiere un primer elemento y es ser verdaderamente libres. Miren que el texto de Éxodo dice, solo cuando somos verdaderamente libres podemos llegar a servir. Mientras nosotros seamos esclavos de nuestras propias necesidades temporales, de nuestros egoísmos, de nuestro afán de consumir, de nuestro narcisismo, nunca podemos ir hacia el otro para ser conscientes de sus necesidades y para ver que la mayoría de las veces, por la gracia de Dios, Dios nos ha dado los recursos, sea económicos, sea morales, sea espirituales, sea para dar una palabra de consuelo, sea para acompañar en el dolor, sea para dar una ayuda material. Mientras no seamos libres, no podemos servir. Así que el primer punto es el servicio como fruto de la libertad. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y esa palabra servicio ahí se refiere a culto, adoración. A eso se refiere en ese contexto. Pero el culto que nosotros servimos a Dios no tiene nada que ver con el prójimo, ¿acaso? Claro que tiene todo que ver, porque el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero nunca debe quedar solo. Siempre debe estar el prójimo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como servimos a Dios, debemos servir al hermano. Dios nos ha rescatado de la servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Para qué? Lucas 4:18 nos da el sentido de la misión de nuestro Señor, misión que su iglesia debe imitar. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Esa predicación es también un servicio que la iglesia hace a la humanidad, porque estamos bendiciendo, diciendo la verdad, y esa verdad hará libres a muchas personas. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y Juan 8:36, el Evangelio dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. El Evangelio comienza con la obra de Cristo
salvándonos, rescatándonos, concediéndonos la verdadera libertad. Así que en el seno del cristianismo está la idea de libertad, la idea de verdad, la libertad como un don concedido por Dios, no algo que el hombre tiene por sí mismo, pues después de la caída el hombre viene a ser esclavo de sus propias pasiones, de nuestras propias concupiscencias. Pero Dios desde Egipto enseñó que por la sangre de un cordero su pueblo recibiría el don precioso de la libertad de poder adorar y servir al Señor. Entonces, en el Evangelio se concreta esa libertad profunda del ser humano, cuando Cristo dice que yo he venido en rescate, en pagar el precio, en el término de la redención. Es de lo que está hablando ahí el texto de Marcos. Esa libertad es la obra de Cristo. Se observa entonces que la salvación por medio de su sangre es la primera obra que nos permite a nosotros después de vivir en libertad. Quiero que nosotros recordemos que esa salvación y esa libertad es desde un plan eterno. En el texto de Primera de Pedro, quiero que leamos Primera de Pedro 1, del 19 al 20, nosotros podemos ver cómo Pedro recapitula el evento del Éxodo para mostrar a Cristo ahí. Dice, vamos a leerlo desde el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces nosotros teníamos una vida o una esclavitud heredada de nuestros padres y heredada desde el primer padre Adán. Y el Señor ha venido a liberarnos, a sacarnos de la esclavitud de las tinieblas y a trasladarnos a su reino. Pero, ¿cuál es nuestra misión? Simplemente vivir de acuerdo a nuestra antigua manera de vivir ahora en el reino. Es como si dijéramos, ok, ahora fuimos libertados de la esclavitud para ser señores y esclavizar a otros. No sería el sentido. La libertad en la Biblia es don de Dios, obra de Dios. Juan 8:34 el Señor nos sitúa en el verdadero tema de cuál es el problema con la libertad del ser humano. En la discusión con los fariseos, donde el Señor les está hablando precisamente de su esclavitud, ellos le responden, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Cuestión falsa, porque habían sido esclavos en Egipto, habían sido esclavos en Babilonia, etcétera, etcétera. Y el Señor bien hubiera podido sacar la historia de la esclavitud temporal de ese pueblo para decirles, realmente están equivocados. Pero fue más allá y les dijo, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa es la esclavitud más profunda a la que está sometida el ser humano. Esa es la verdadera esclavitud. Las otras son expresiones de esa misma esclavitud. Y la libertad comienza por ahí. ¿Dónde inicia entonces la libertad? En el perdón, en la sangre de Cristo que nos perdona y nos sitúa en una nueva relación con Él. Y estando en esa relación con Él, entonces Dios nos hace libres para que iniciemos un nuevo peregrinaje. Dios nos libera para que el hombre no siga siendo esclavo de sus múltiples pecados, contradicciones, egoísmos, etcétera, etcétera.
Pero el principal obstáculo de la libertad no es externo como lo estamos viendo. Muchas personas lo creen todavía así. Que el tema de la libertad es una opresión principalmente que viene de afuera. Pero cuando nosotros vemos el tema de la obra de Cristo y de lo que implica el reino, vemos que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Envía a Moisés. Éxodo 4 del 1 al 9 nos describe dónde Dios comisiona a Moisés. Normalmente nosotros creemos que las plagas eran una señal para el faraón. No, no son una señal para el faraón, eran una señal para la incredulidad del pueblo. Entonces, el principal obstáculo que el Señor sabía que se iba a enfrentar el pueblo no era el faraón, sino su propia esclavitud. Moisés respondió y dijo, ¿y si no me creen? ¿Sabía Moisés con qué pueblo estaba tratando? Y le pregunta al Señor, sí Señor, tú me envías. ¿Y si no me creen? Algo así como tengo la leve sospecha de que esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque entre otras cosas ya él había visto el sistema de esclavitud en la que vivían. Y el pueblo ya había perdido mucho de su identidad como pueblo y de su fe. Ya conocían el panteón egipcio y muchos ni siquiera recordaban al Dios de sus padres. Y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizás digan, miren todo lo que Moisés piensa y dice, creo que me van a decir, no se te ha aparecido el Señor, eso que tú dices es mentira. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán. La señal era ¿para quién? Para el pueblo. Dice, por esto el pueblo te creerá que se te ha aparecido el Señor. Y es muy interesante donde él introduce el tema del pacto. Dice, el Dios de sus padres. Llévalos a que recuerden cuál es su historia como pueblo. Que recuerden la promesa que Dios le hizo a Abraham. Que recuerden la promesa que yo le hice a Isaac. Y que recuerden la promesa que yo le hice a Jacob. Y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno, y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, ve aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno, y volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, ve aquí, había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen, todavía dice el Señor, si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no te creen con estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre toda la tierra. De ahí uno ve que no solo Faraón era obstáculo para la libertad. La propia incredulidad del pueblo era también un obstáculo para la propia liberación. Y eso sucede hoy todavía. Todavía es la propia incredulidad la que esclaviza al hombre a una gran cantidad de cosas. Solo la gracia, la obra de Dios puede vencer esa incredulidad. Solo la luz del Evangelio de la gloria de Cristo puede liberar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero nuestro mundo cree que es libre, cuando en realidad vive esclavizado en sus delitos y pecados.
Es una apariencia de control, es una apariencia de libertad. Pero realmente son aquellas personas que no han sido liberados por la gracia de Cristo, esclavos de sus pasiones, de sus deleites, de sus temores, de sus ambiciones, de cualquier cosa, de su amor a la fama, de su ambición de dinero, de lo que sea. Muchos ídolos, así como los muchos dioses de Egipto, esclavizan al hombre hoy. Pero esa libertad no es solamente algo para hacer cosas, sino que la primera libertad que el Señor nos concede es la libertad del perdón. Ahí el Cordero. El símbolo de la libertad del pueblo no son carros de batalla, no son armas, no es poder, es un Cordero sacrificado. Ese es el símbolo de la libertad del pueblo de Dios. Curioso, ¿no? Todas las naciones del mundo tienen alguna batalla famosa diciendo aquí ganamos nuestra libertad por nuestro sudor, por nuestro sacrificio, por nuestro esfuerzo. El pueblo de Dios sí tiene un memorial de eso. Recuerden, el Cordero es el que nos liberó. De ahí viene la libertad para su pueblo. Entonces, esa libertad para el creyente tiene un origen, un orden sobrenatural. Solo esa gracia nos libera también de todas esas dinámicas interiores de egoísmo, de falta de amor, de falta de solidaridad, porque el Señor nos liberó para que le sirvamos. Y con el servicio entonces llega el amor extendido hacia los otros también. Uno de esos obstáculos para servir, para amar de esa forma, es la ambición del corazón del hombre. El deseo de poder del corazón del hombre es un obstáculo muy grande para servir. Y en el texto de Marcos nosotros vemos, y ese será nuestro segundo punto, el llamado a servir versus la ambición del poder. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, concédenos lo que te pedimos. ¿Y qué pedían? Puestos, autoridad. El uno se siente a tu derecha, el otro a tu izquierda y gobernemos a todos los demás juntos. Y el Señor les dice, verdaderamente todavía no han entendido lo que piden. ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y he aquí la respuesta de la arrogancia humana. Claro, podemos perfectamente. Cualquier sacrificio que valga la pena por el poder podemos hacer. Siempre y cuando obviamente nos concedas lo que te pedimos. Y Jesús les dijo, sí, la copa que yo bebo, beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, refiriéndose a la cruz. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes haya sido preparada. Es decir, no es por obra, sino por gracia. Eso es un don del cielo. Pero en la raíz de todo eso está el tema de no han entendido todavía para qué han sido llamados como mis discípulos. Tal vez los discípulos pensaron, bueno, Él nos dijo que nos llamó para que predicáramos el reino. Entonces quiere decir que nosotros tendremos, si Él es el rey, los puestos de autoridad en el reino, y así nos repartimos el botín entre todos. Pero el Señor dijo, ustedes no entienden. Ustedes creen que el reino de los cielos es como el reino de este mundo. Ustedes saben que en este mundo los gobernantes se enseñorean del resto y ejercen, la palabra en griego no es autoridad como tal, sino como opresión, como ejercicio del poder déspota. ¿Y ustedes creen que eso es el reino? ¿Creen que es igual? No, no es igual. La petición de los dos hermanos muestra lo que había en ese momento en su corazón, con lo cual todavía estaban luchando. El Señor los llamó para ser sus discípulos.
para ir a anunciar el reino de los cielos, para ir a servir. Pero ellos en su mente todavía tenían el modelo de Roma o de los demás imperios. Señor, ¿quiénes serán tus lugartenientes? ¿Quiénes van a ser los que después de ti van a tener más poder? Pero el Señor los llamó fue a predicar el evangelio, a extender la gracia de Dios a todas las naciones. Así que el Señor les explica, no entienden todavía el asunto de esa petición de cargos. Se los voy a poner en contexto. ¿Para qué los llamé? Pues el llamado como discípulos en primer lugar es un llamado al sacrificio. Cuando Él les hace la pregunta, ¿podéis beber la copa que yo bebo? ¿Qué significaba eso? Esta pregunta enfrentaba a los discípulos con que comprendieran realmente cuál era la misión a la que Jesús venía y en consecuencia la misión de la iglesia. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? Esta copa es el nuevo pacto en su sangre. Esa copa es la sangre derramada para la redención de muchos, como termina el versículo. Solo Cristo puede hacer ese sacrificio, pero son los discípulos los que posteriormente extenderían ese mensaje de Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el siervo sufriente. Él es quien nos trajo la libertad. Entonces el ministerio de los discípulos sería un ministerio de servicio, sirviendo ¿a quién? A Cristo y a toda la humanidad, de la cual ellos eran deudores. ¿Con qué? Con el Evangelio. Y el Señor les dice, sí. Y en su respuesta le dice, sí, efectivamente morirán como yo. Y así murieron. ¿Se acuerdan? Jacobo a espada y el otro no recuerdo ahora, pero murieron por causa del Evangelio. Cuando eso sucedió, definitivamente que la visión sobre el reino, sobre el servicio, sobre el amor, realmente había cambiado en ellos. Ya no buscaban el poder, sino que vivieron para la gloria de un reino más allá de lo terrenal. Entendieron lo que Pablo decía sobre la misión de la iglesia y de todo discípulo. Dice, todo esto lo hago por amor a los escogidos de Dios. Y todo eso era una lista de azotes, naufragios, haber sido apedreado, haber sido insultado, haber sido rechazado por su propia familia, ser considerado por un enemigo en medio de su propio pueblo y como un paria en medio de las demás naciones del mundo. Todo eso lo puedo, dice Pablo, por causa del amor a los escogidos de Dios. Y eso hace parte del servicio que nosotros como iglesia prestamos al mundo. El sacrificio que puede hacer un creyente en el sentido de consagrar su vida al servicio de Dios no es redentor, solo hay un sacrificio redentor. Pero el Señor llama aquí a sus dos discípulos a imitarlo. Si ven, yo voy a beber la copa, el sacrificio, la cruz, la muerte. ¿Pueden beber la misma copa que yo? ¿Me seguirán hasta su propia muerte? ¿Entregarían su vida por otros? A eso es que los estoy llamando, no a poder, no a ambición, no a mandar, a sacrificarse por la vida de otros. ¿Entienden eso? Y creo que los discípulos no entendieron en ese momento. Su respuesta fue muy ligera, claro, Señor, podemos. Tranquilamente. Y el Señor le dice, realmente todavía ellos no entendían que Jesús venía a poner su vida como servicio para rescatarnos a todos nosotros, para que el mundo tuviera vida en Él. El servicio de la iglesia es predicar, enseñar, ayudar, pero para ayudar de esa forma, poniendo nuestro tiempo, nuestras vidas, nuestras posesiones al servicio de los demás, se requiere morir a nosotros mismos. Eso es lo que se requiere. Y de ahí que se introduce la otra parte de la pregunta.
Para que ustedes vivan el Evangelio como yo los estoy llamando a vivirlo, necesitan nacer de nuevo. Para que se les quite el modelo temporal del poder y de la fama y de la riqueza y vean el modelo real del reino de los cielos. Que ese servicio no está dentro de los límites temporales de la voluntad humana. No entra dentro del por supuesto podemos, no. El servicio al que Jesús nos llama es un servicio que va mucho más allá. A los hombres eso no es posible. De ahí que la otra pregunta sitúa el reino en una esfera diferente de la terrenal. Y Jesús lo dice así. Les pregunta, ¿o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Otra vez en referencia a la cruz. Pero nosotros entendemos que ya para el bautismo, para el creyente, es una referencia al nuevo nacimiento. Solo con ese nuevo nacimiento es posible que el hombre no se ponga primero él, primero su voluntad, sus necesidades o sus ambiciones, sino primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas le serán añadidas. Este bautismo de nuevo, en el contexto del Señor, es una referencia a su muerte, porque está hablando de la cruz. Pero en el contexto de los discípulos es una referencia también a nuestra muerte, a que necesitamos nacer de nuevo para que nuestro horizonte sea el mismo horizonte de nuestro Señor. Para que nosotros entendamos que el reino no consiste en poder, sino en amar y en servir. Que la libertad no consiste en hacer lo que queramos o lo que nos dé la gana, como muchos dicen, sino en poder ayudar y poder servir. Que la verdadera libertad que el Señor nos da es primero la libertad de la esclavitud de cualquier idolatría para adorarlo a Él y también la esclavitud de cualquier egoísmo nuestro para poder amar al prójimo. Solo para que una persona pueda tener esa entrega hacia el reino de los cielos necesita nacer de nuevo. Una vez el pastor John Piper decía, para querer una casa no necesitas nacer de nuevo. Para querer un carro no necesitas nacer de nuevo. Para querer una buena familia, hijos, trabajo, posesiones, para nada de eso necesitas nacer de nuevo. Para dejar tu casa, tu familia, tus hijos, tu fama, tu poder, tus posesiones, para eso sí necesitas nacer de nuevo. Para dejar todo eso por causa del reino, ahí sí necesitamos nacer de nuevo. Para eso sí, para poder ir y predicar el evangelio, para poder amar al que lo necesita, para poder escuchar al que lo necesita, para poder tender la mano al que lo necesita. Necesitamos nacer de nuevo. Ser libres primero de nuestro afán del yo consumo, del yo necesito, del yo quiero, del yo esto, para poder decir, ir al otro. Esta ambición del poder se ha arraigado y está tan arraigada en nuestro corazón que ha desnaturalizado o desdibujado completamente la imagen de Dios en el hombre. Hay una ilustración de la obra de Tolkien en El Señor de los Anillos de un personaje que es el Sméagol. Antes era un hombre que se encontró un anillo de poder y él creyó que ya tenía todo el asunto solucionado. Y ese poder y esa ambición se le convirtió en su obsesión, a tal punto que de ser humano terminó siendo una especie subextraña. Pues esas ambiciones del hombre de poder, de fama, de dinero, de lo que sea, han terminado convirtiendo al hombre en una bestia, peor que a veces muchos animales irracionales. Por esa idolatría se ha convertido en una bestia sedienta de poder y de más, de consumir y consumir, de obtener que no le interesa el prójimo. Y el Señor llama a sus discípulos y les dice, no se trata del afán de poder ni de convertirse en otros egoístas, se trata de vivir para servir. El ser humano, con todas sus contradicciones y todo lo que tiene una
actualmente una conciencia tan extraviada que no puede salir de sí mismo y de sus propias necesidades. Y no se acuerda de la misión que Dios le encomendó. Y sigue creyendo que el tema es simplemente de fuerza de voluntad. ¿Pueden hacer esto? Claro, nosotros podemos. El asunto del sacrificio y de todo lo demás, pero el Señor le dice, no, el honor del reino es un asunto de gracia. Es un asunto de aquellos para los que el Señor así lo ha establecido por su voluntad. No se trata de lo que hayamos hecho. Es algo que solo el Padre concede por su misteriosa gracia y por su misericordia. Pero con las preguntas que el Señor les hace a sus discípulos, está implícito que el modelo del reino, el modelo del servicio, es el mismo Señor Jesús. Pueden tomar la copa, como yo lo hago, pueden ser bautizados con el mismo bautismo con el que yo soy bautizado. Por eso el tercer punto es el servicio según el modelo del Señor. Entonces ya vimos que en el anterior punto el servicio para el mundo es servirme de otro, tener poder para controlar a otro y para que otro me sirva a mí. Pero el Señor le dice, no es como lo ven en las naciones del mundo, donde los que tienen esto se enseñorean de los otros. Entre ustedes no será así. El Señor dice en el versículo 43, pero entre vosotros no es así. La iglesia no debe ser así. Eso no debe ser el ideal de nadie dentro de la iglesia. Pero ¿sabe? Una vez escuché un sermón de un X que le decía a sus discípulos, tienes que aspirar a ser como yo, para que algún día alguien maneje tu carro, cuando te bajes de tu carro, alguien te lleve el maletín, alguien te tenga esto, lo otro y lo otro. Decía, ¿esa es su idea del reino? ¿Es su idea del reino? Llega a puestos más elevados para que tengas gente que te sirva, para que tengas lacayos, esclavos. Pero el Señor le dice, no. Entre ustedes, el que quiera ser el mayor deberá ser el siervo de ¿quién? ¿De unos cuantos? No, de todos. Debe despojarse de todo y ponerse al servicio de todos. Entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Y aquí viene el llamado a imitarle. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. El reino. Sí, yo lo llamé para anunciar un reino. Pero yo no vine para que me sirvieran, así que yo no lo llamé para que otros les sirvieran a ustedes. Si yo vine para servir, entonces ustedes han sido llamados a lo mismo que yo vine, a servir. Para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra es un determinante, pero entre vosotros no es así. Y si ustedes ven que las naciones es así, la ambición de poder que tiene todo ser humano natural caído le lleva a eso, a que ese sea su deseo, a tener riqueza, a tener fama para controlar, etcétera, etcétera. Dice, pero el reino no es así. La iglesia no es así. El liderazgo dentro de la iglesia no es un asunto de mandar, es un asunto de servir. Es lo contrario. El Señor te ha puesto ahí para que seas siervo de todos, no para que te creas con el derecho de mandar a todos. No, para eso no es. Para que sufras incluso. Hay un fragmento de un sermón del pastor Piper donde decía así, la misión la puedes resumir en algo, sufrirás. Vas a cargar con responsabilidades, con aflicciones, con tentaciones, con muchas cosas. Y es así. Y es lo mismo que el Señor les está diciendo.
¿Quieren ser los primeros? Solamente un requisito hay en el reino: sufrirás. La copa que yo bebo y el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Ese es el requisito para el siervo: beber la copa y ser bautizados. No es el anhelo de poder. El reino es un asunto de amor. Y no puede haber un amor que no sirva. No puede haber un amor que no piense en amar a Dios y en amar al prójimo. Porque entonces sería un amor centrado en nosotros mismos que no saldría de nosotros mismos. Y ahí es donde se piensa, bueno, pero si yo soy el ser más excelente, que todo el mundo me sirva a mí. Pero el único ser excelente que merece todo honor y toda gloria y todo servicio es Dios, nuestro propio Señor Jesucristo. Pero fijémonos en su ejemplo. Él, el maestro, dice: yo vine para servir, no para ser servido. Y les dice: como el Hijo del Hombre, que no vino para servir, sino para ser servido y para dar su vida. Esa es la misión a la que Dios nos ha llamado. Jesús ahí resitúa a Jacobo y a Juan y le dice: el reino es muy diferente al mundo. La iglesia debe ser muy diferente al mundo, porque aquí reina el amor y el amor debe llevarnos a servir de una forma sacrificial por el hermano. Esa petición realmente estaba muy fuera del contexto de lo que es el reino de los cielos. Y él les dice: en el reino de los cielos, quienes están en primer lugar no están ahí para que alguien más los idolatre, están ahí para servir. Aquí el asunto no es de posiciones, para que me sigan idolatrando mi ego, sino de servir. Ese es el verdadero imagen del servicio y del siervo cristiano. Servir. Cuando Jesús explica su misión, la resume en eso: el Hijo del Hombre ha venido para servir. Y vino para ser, y el principal servicio del que se refiere allí es el servicio de dar su vida en rescate por muchos. Ese es el don. Así que uno ve que el primer aspecto de un verdadero líder cristiano es servicio. En eso se puede resumir. ¿Amas a las personas que Dios te ha concedido servir y en consecuencia le sirves? Ese es el punto. Nosotros somos llamados a extender esa solidaridad de Cristo, ese amor de Cristo a todos, a todas las personas. Lo otro que uno aprende aquí en este texto de Marcos y que tiene un paralelo en Mateo es: no se trata de enseñorearse ni pretender tener potestad. Ese es el modelo del mundo. Dice: no se trata de pretender tener poder para dirigir la vida de alguien o pretender poder para oprimir. El Señor dice: los gobernantes de las naciones hacen eso. Entre vosotros no será así. Quien quiera ser el primero, que quiera ser líder, pastor, evangelista, lo que quiera ser, debe tener una conciencia de que ese don o ese ministerio, de hecho la palabra ministerio tiene que ver con servicio, ese ministerio es para los demás. Debe poner todos los dones que tiene al servicio de los demás. Y ahí hay que hacer la reflexión de: a todos y cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, se nos ha concedido por lo menos un don que debe ser puesto al servicio de los otros, que debe ser puesto al servicio de la iglesia de Cristo y al servicio incluso de este mundo caído. Porque no solamente somos llamados a servir dentro de la iglesia, sino a servir a este mundo en todo lo que el Señor nos ha dado como dones, imitando primeramente a nuestro Señor. Ese es el discipulado cristiano.
De ahí nosotros entendemos otra cosa. El verdadero liderazgo cristiano no es un tema de poder, sino un tema de ejemplo. Porque el Señor dice, podéis beber la copa que yo voy a beber. Podéis ser bautizados como yo soy bautizado. Ejemplo nos ha dado Él para que sigamos sus pisadas. Primera de Juan dice, el que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Si el caminar del Señor sobre esta tierra fue un caminar de extender la misericordia, el amor, la compasión, sirviendo, nuestro caminar sobre esta tierra debe ser imitarle a Él. Y en todo presentarnos como ejemplos, como Pablo le dice a Timoteo, como Pablo dice en Tito, a fin de presentarnos en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, en la seriedad, y como también le dice a Timoteo, en todo ser ejemplo, en conducta, en fe, en todo ser ejemplo. Ese es el llamado. Así que entre nosotros, el liderazgo consiste en poner nuestras vidas al servicio de los demás. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Eso implica un sacrificio, siempre implicará. Si el hermano está enfermo, es muy fácil hoy en día mandar el mensaje por Facebook. Sí, hermano, contata, pero a la clínica ni nos acercamos. ¿Por qué? Porque me toca hacer el sacrificio de apagar el televisor, de salir de mi casa o de coger el bus o de manejar, llegar, subir escaleras. Eso es mucho esfuerzo. Facebook es más fácil. Porque requiere tiempo. Porque a ninguno de nosotros nos gusta mucho como que ir a hospitales, además de eso. Y a una cárcel, no, eso sí ya, eso es fanatismo. Ya eso es poner la vida en peligro, etcétera, etcétera. No, mucho sacrificio. Y así, ejemplos innumerables. Pero de eso se trata el servicio. Ese es el tema. Y para salir de esa actual idolatría de nuestra comodidad, es necesario nacer de nuevo. Si no, nos quedamos pegados en el televisor y mandamos el mensaje por el WhatsApp. A eso ha llegado nuestro mundo. Pero lo que el Señor dice es, entre vosotros, eso no debe ser así. Entre vosotros no, porque el pueblo de Dios debe estar dispuesto al sufrimiento, a la angustia, a la preocupación, a los peligros, para dar a conocer a Jesús y para ayudar al hermano necesitado. Y la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a salir de nuestra autocomplacencia para amar y ayudar a otros? Tenemos que examinarnos si de verdad estamos sirviendo a Dios con todas nuestras fuerzas. Y eso implica un servicio también al hermano. Debemos examinarnos si nosotros nos hacemos partícipes de las aflicciones de nuestros hermanos. Así como el Señor le dice a sus discípulos, sí, algún día serán partícipes de mis aflicciones. También ustedes beberán la copa que yo bebo y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado hoy. Y a eso nos llama el mundo. Nos hemos preguntado en qué podemos ayudar, en qué estamos sirviendo a Dios o cómo podemos hacerlo mejor. Jesús vino para libertarnos de la esclavitud del pecado. Y parece que uno de los pecados que hoy más esclavizan a nuestra sociedad es la pereza, la indiferencia, el orgullo, la falta de amor y solidaridad. Pareciera que fuera eso. Nosotros vivimos tan encerrados en nosotros mismos que a veces ni el nombre del hermano no sabemos. Hasta eso, increíble, pero así sucede. ¿Cómo es que se llama tal hermano? Yo creo que yo te he visto a ti en alguna parte. De verdad, a uno le da vergüenza eso. Pero estamos tan encerrados que ya el egoísmo ha llegado a que
Fuera de nuestras preocupaciones y nuestras necesidades no hay mundo posible. No hay mundo posible, de verdad. Podemos ver la tragedia que sea, que si a mí me falta para comprarme X cosa que realmente a veces ni necesito, esa es mi tragedia y punto. A eso ha llegado el mundo hoy, pero entre nosotros no debe ser así. Desde el Éxodo, libertad era igual a servicio. Y ese debe ser el regocijo del creyente. El Salmo 100 dice que nosotros debemos servirle al Señor. ¿Y sabe qué? No solamente dice servirle, sino que dice servirle con alegría. Ese es otro reto. Me tocó coger el bus para ir a visitar a mi hermano. Qué amargura y qué reniegue desde que llega, desde que sale hasta que regresa. No. Servirle con alegría. Para el creyente, ¿qué podemos decir entonces como aplicaciones finales? Es nuestro deber siempre recordar que nuestra vida está dedicada al servicio a Dios, que debemos considerar constantemente el servicio como lo muestra el Salmo 100, servir al Señor con alegría. Y este es uno de los pecados que el Señor le reclamó a su pueblo en el desierto. Deuteronomio 28:47, Dios le dice a su pueblo, ¿saben cuál fue su pecado? No me serviste con alegría de corazón. No me serviste con alegría de corazón. ¿Sabe algo? No fue solo no me serviste, sino que dice, no me serviste con alegría de corazón. Como un don que Dios te dio a ti, como un privilegio que el Señor te dio. Así que eso también tenemos que examinarlo, porque de pronto estemos haciendo las cosas, pero el Señor dice, no es solo hacer, es hacerlo con alegría de corazón. Si nuestro servicio no proviene de un corazón agradecido y alegre, no cuenta como servicio. No me serviste. Jesús es el siervo por excelencia y es nuestro modelo a imitar en todo. Sigamos sus pisadas y andemos como Él anduvo. Gálatas nos recuerda en capítulo 5, versículo 13, servíos por amor los unos a los otros. Por eso decía al comienzo, el servicio del que estamos hablando es el servicio que nace de un corazón regenerado. Es servir por amor al hermano. Hemos de servir con esa alegría de corazón. Porque ¿sabe algo? Lo más sorprendente es que el Señor, ¿se acuerda en Mateo cuando dice que todo ese servicio es como si lo hiciéramos a Él? ¿Se acuerda en el juicio? Cuando el Señor se presenta y dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste. Y los discípulos preguntan, pero ¿cuándo lo hicimos? Nunca te vimos. Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que uno podría literalmente decir que el Señor está requiriendo eso. Algún día el Señor dirá, porque tuve hambre y me disteis, o porque tuve hambre y miraste hacia otro lado. A eso nos llama el Señor. Para el no creyente, si no has sido libertado por la sangre de Cristo, aunque creas que eres libre, sigues siendo esclavo del pecado. Y como el personaje del Smigol, ese pecado te seguirá consumiendo y consumiendo hasta deshumanizarte cada día más, hasta esclavizarte cada día más. Necesitas un redentor porque no puedes ganar tu libertad. Pero Dios ha pagado por esa libertad el rescate. El símbolo de nuestra liberación no son fusiles, ni cañones, ni nada que se le parezca. Es una cruz donde el Cordero de Dios nos ha libertado. Esa es la única esperanza que tienes, arrepentirte y pedirle a Dios que te conceda la libertad. Oremos.